momentáneamente los problemas técnicos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este broche de oro, que estaba previsto que fuese así, sobre nuestro teatro. Una conferencia se ha colado para después por imperativos de tiempo, pero este era el broche de oro de nuestro noviembre cultural y un precioso broche de oro. No quiero extenderme más porque yo creo que esto debe ser ahora después, mis compañeros de mesa los que deben sacarle a esto toda la sustancia que merece, y seguro que nos van a deleitar. Una vez más insisto en la bienvenida, con el frío que hace, habéis demostrado verdaderamente amor al teatro y por supuesto un detalle hacia las personas responsables que lo han hecho una realidad. Así que nos disponemos a disfrutar y me parece que Manolo tiene ahora la palabra y iréis andando por la mesa como vosotros hayáis diseñado este acto. Felicidades. Solamente decir que esta actividad estaba pensada cuando en el 2007 celebramos las bodas de plata del grupo, pero era en septiembre, fue cuando tuvo el accidente el hijo de Manolo y no se pudo hacer. Entonces hemos creído conveniente que este era el momento de hacerlo y bueno, alcalde, a mí no. Bueno, lo que estaba diciendo, que lo íbamos a hacer en el 2007, que no se pudo hacer y que lo vamos a hacer ahora. Entonces, estamos aquí, a Manolo no hace falta presentarlo porque todos lo conocemos. Es el que va a dar la conferencia, evidentemente. Luego tenemos de aquella época, de los años 50, a Benito y a Felipe. Queríamos que hubiera esto también Rafaelita Barragán y Juan de Dios Mercado, pero no han podido venir. Rafaelita está en Barcelona y Juan de Dios está hoy en su consuelo de cuarto presente. Y entonces, pues por parte del grupo está Lozano, que es un brote nuevo del grupo, Rosarito en representación de las mujeres, Pedro en representación del grupo. Yo estoy aquí para dar el botoncito cuando Manolo me diga. Y ya está, y agradeceros a todos vuestra presencia aquí y os dejo con Manolo. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir, a Antonio por darme la oportunidad de estar sentado aquí, aunque sé que los amigos están para situaciones como para esta, pero yo creo que muchas veces deben estar para otras mejores. Era un compromiso que uno había ido adquiriendo con mucho cariño, ¿no? De todas maneras, las circunstancias que ha referido Antonio no solo la pospusieron una vez, sino una segunda vez también, y también fue por secuela de la primera. Así es que vamos a ver si damos comienzo a esto que preparamos. Llamar a conferencia me parece que es algo presuntuoso por mi parte el decirlo, pero trataremos de darle la mayor soltura que sea posible al acto, ¿no? Porque hablar de teatro en Arjona ante un auditorio como el presente resulta para mí tan grato como atrevido. Grato porque no responde a una específica dificultad intelectual, ni siquiera me ha costado un meticuloso esfuerzo de investigación, ya que mi exposición podría circular ligera por las imágenes claras y fértiles de todos los presentes, solo con que apuntase cualquier tema. Atrevido porque mi experiencia personal no es excesiva y porque los datos que trataré de dar seguro que más ricos, más concretos, más interesantes, están bien acomodados en los rincones preferidos de vuestra memoria. Tal vez por eso coincidimos mi amigo Antonio García, provocador, entusiasta e incansable, ha insistido una y otra vez. Cuando hace algunas semanas planteábamos un esbozo de esta actividad, en que una buena propuesta sería la de ir planteando algunas situaciones, estructurando de un modo abierto su contenido y dar ocasión a que sea nuestro invitado a esta mesa redonda a intervenir cuando lo crean conveniente y a facilitar a que ustedes tomen la palabra y que a todos los que no han tenido espacio a este lado del salón y que hablen lo que estimen oportuno durante el tiempo que estimen oportuno, porque esta actividad sí lo requiere. Esta actividad, el teatro,
se ha ido acomodando permanentemente a las específicas características de la sociedad en cada momento. Y lo vemos desde su inicio, perdido en la distancia temporal. Y es que si bien el teatro, tal y como lo entendemos hoy día, surge en Grecia, o bien antes de su nacimiento, ya existían manifestaciones teatrales en el mundo. Los bailes, las danzas, esas que constituyen las más remotas formas del arte escénico, que son esas que hemos visto en las cuevas, lo vemos como elemento integrador de un proceso dramático que nos lleva hasta el día de hoy. Más tarde, asociada a esta función mítica, religiosa, de las tribus, de los gurús de cada tribu, con un alto valor didáctico, de formación, de aproximación a la naturaleza humana desde la opción espiritual de la Iglesia. El avión pasa y no sabemos lo que pasa en cada momento. Pues bien, como digo, esta actividad asociada a la función religiosa, primero se representa en los propios atrios de los templos, más tarde incluso dentro, como piezas separadas, o formando parte de la liturgia en los periodos de mayor intensidad dentro de su específico calendario, en la Navidad, en la Pasión de Cristo, el Corpus, incluso desarrollando los fundamentos de la fe desde la plasmación concreta de los autos sacramentales en pleno barroco, a través de la alegoría más sugerente, o la visualización de mensajes de salvación desde el empleo ejemplificador de las parábolas en piezas de estructura elemental y mensaje directo, o a la dramatización de pasajes atractivos del Antiguo Testamento. Hay un aspecto que no quisiera dejar de citar en el desarrollo de la expresión dramática y es su función socializante, objetivo que se busca de modo específico en el teatro, que en determinadas ocasiones aspira a la formación u orientación de opiniones. El micrófono. Se oye bien. Se oye bien. Trataré de darle más fuerza. Sí, ¿verdad? ¿Se oye bien? Por otro lado, hay un aspecto que no quisiera dejar de citar en el desarrollo de la expresión dramática y es su función socializante. Este es un objetivo que se busca de modo específico en el teatro, que en determinadas ocasiones aspira a la formación u orientación de opiniones, para acceder a la voluntad ajena desde el convencimiento de una determinada ideología o de un modo más amplio dentro de la actividad educativa en general, como es el empleo de este ejercicio en la propia escuela, sin dejar de considerar aquella socialización apetecida en no pocas ocasiones, también lograda, de manera coyuntural en el propio proceso, desde la gestación de la obra hasta su propia plasmación ante el espectador. Si hago referencia un poco retórica, pesada, digamos, a estas consideraciones generales sobre los aspectos del teatro, es porque nada de esto, ni la función socializante, ni la función religiosa, ni la implicación dentro del ámbito de formación o catequético, nada de eso ha faltado en el teatro. De modo que vamos a empezar por partes. Hablaremos del espacio escénico, o sea, el lugar exactamente concreto donde tiene lugar esta representación. Aquí, como en otros tantos aspectos de la vida, también nos encontramos con un marco cívico. Si los primeros espacios escénicos estaban al aire libre, en los lugares públicos, abiertos, plazas, atrios de los templos, hemos dicho antes, tienen gran vigencia también en la actualidad la representación al aire libre. Y buena muestra de ello la tenemos en el teatro en Arjona, en el caso de los cuentacuentos, teatro en la calle, tanto en Fiestas Santos como en un periodo, digamos, acomodado ya de un modo casi permanente, como en ocasiones concretas. Recuerdo últimamente la apertura, la inauguración de la Biblioteca Pública Juan Eslava, sin olvidarnos de las representaciones de la Pasión, que también se hace en plena calle. Atrás queda la referencia a otro teatro en lugar cerrado, como aquel improvisado en un corralón de la que entonces se llamaba Posada de Aria, que ocupaba el terreno que hoy existen en las casas números 2, 4 y 6 de Duque de la Torre, al que se entraba por un portón desde el cantón, y en el que tuvo lugar la representación de los santos, cuando corría el año 1885, según cuenta una crónica publicada en el periódico Arjona en 1920. Primer teatro del que tenemos referencia. El segundo, este otro, está emplazado en la calle Beneficial, en los terrenos que sirvieron de ampliación para el hospital de San Miguel, que después se derribaron para hacer la actual residencia de ancianos. Se llama
Teatro del Duque, porque era contigo, y la había creado, el que era encargado, administrador general del Duque de la Torre, don Juan Iglesias Catalán, que vivía en esa casa. Esa casa se conservaba a principios del siglo XX, y también por allí desfilaron importantes obras de teatro, y quiero leer un pequeño texto sacado del manuscrito de don Basilio, en el que se habla concretamente en su apartado, digamos, su fascículo, Arjona calle por calle, hablando de la calle Universidad de Sevilla. Como nota curiosa, hemos de destacar que en la noche de función teatral solía venir la banda municipal del maestro Joaquín, tocando desde la Plaza de los Coches o Plaza de la Constitución, por esquina del Cotanillo, Jardinillo, que llamamos hoy la Plaza Serrano, y Alcázar hasta el teatro, animando a los vecinos que venían detrás a asistir a la función. Los músicos entraban gratis y además recibían como obsequio 10 reales para ser repartidos entre ellos. El célebre tenor Bezares, acompañado por la soprano Lolita Escalona, actuó en varias ocasiones en dicho teatro. En cierta ocasión en que cantó varios números de ópera y el auditorio, algo profano en esta clase de público de canciones, se mostró muy descontento. Le invitaron a reventar. Y entonces el divo, Bezares, al darse cuenta, cantó para el público varios números de flamenco, ofreciéndose para acompañar a la guitarra un hijo ilustre de la ciudad. Y aquello fue el delirio, teniendo que repetir varios números, y el teatro se venía abajo del entusiasmo despertado entre los que antes no. Eso lo recoge don Basilio en su libro Arjona calle por calle. Pero en esta historia parcial del teatro en Arjona, en el periodo que hoy nos ocupa, es imprescindible hablar del Teatro Cervantes. Nacido como gran teatro en 1912, ocupa un lugar excelente entre los edificios civiles notables de la ciudad, y en él tuvieron lugar actos esenciales en el devenir histórico de la ciudad y acontecimientos que perduran en el rincón de la memoria de los arjoneros. Me recuerda siempre que hablamos de este teatro, los que son de mi edad o incluso mayores, siempre recordarán, al menos yo lo recuerdo, cuando hablamos del teatro, de algo de lo que se llamó el acontecimiento del ramal del Pavero. Fue el lugar, la salida adecuada desde lo alto de la ventana a las ramas que tenía a la sala abajo, en su corral, de muchos metros de distancia, y era el camino inmediato, el rápido, para poder escapar los que estaban asistiendo a un mitin y que tenían en la puerta gente que no eran seguidores de ese mitin, y temiendo lo que pudiera ocurrir, la salida no fue por la puerta, sino por la ventana al ramal del Pavero. Pero en fin, historias para eso hay para contar. Pero de todas maneras, yo, independientemente de los frescos de los hermanos Aldehuela, que eran un lujazo el que tenían allí, independientemente de la incomodidad del cartón, de los asientos, y de lo bien que nos pasábamos en el gallinero, hay un detalle que permanece, digamos, indeleble y que aparecen en las imágenes, como es el piano. Hay que reconocer que el piano, ese elemento permanente a pie de escenario, no era un instrumento al que tuviésemos acceso los ciudadanos de a pie. Por tanto, no teníamos pues nada más que esperar que el acomodador o el que estuviera allí se apartara para nosotros acercarnos y toquetear lo que podíamos, deslizando nuestras delicadas manos, salpicadas de cualquier cosa menos de extrema higiene y de delicadeza. Pues bien, fue el principal escenario de esa generación de grupos de teatro que desde los años 40 mitigaron de mil maneras las limitadas oportunidades de ocio para los jóvenes, y no tan jóvenes. A su sombra permanecía el cine Calatrava, y en él apenas se reservaba espacio entre películas de segunda y tercera categoría, acondicionado a última hora con espuma de pica pica para mejor acondicionar la acústica, pues se reservaba para espectáculos que procedían del grupo escolar José Antonio, popularizado como el bombo, donde los alumnos nos atrevíamos con las necesarias interpretaciones de canciones y bailes regionales y algún que otro remedio de exhibición físico-deportiva, tratando de evitar a las que de forma espectacular se celebraban el día 1 de mayo en otros lugares bastante más recientes. Tampoco se desdeñaban otros locales públicos como la iglesia,
espacio idóneo para los nacimientos vivientes, representaciones de variados pasajes de la Semana Santa y otras exhibiciones de declamación en las fiestas de la Virgen o en otras ocasiones puntuales. Todos recordaréis las declamaciones que había en la iglesia del Carmen con motivo de las primeras comuniones, el 13 de mayo. La iglesia del Carmen favorecía la inmediatez del colegio de las hermanas para tal menester. También el Santo Ángel no tenía mucho espacio para desarrollarlo, pero también allí las muchachas, porque los muchachos no nos dejaban que estuviésemos ni mucho tiempo, allí también hacían algunas demostraciones de ritmo, ahora que bien protegidas las piernas y los muslos, con recatados puchos y medias, acondicionadas al mantenimiento del riguroso pudor propio del tiempo. Pero no se redujeron a los locales arjoneros las interpretaciones de las obras preparadas por los grupos de teatro arjonero. Desde el Teatro de Arimelia de Jaén, en la avenida Tívoli de Andújar, la espectacular plaza de Santa María, al pie de la ruina de la iglesia del mismo nombre en Cazorla, escenario que desbordaba las posibilidades de poder, de lo que se había preparado para colocar allí como escenario, hasta la improvisada cochera de Escañuela, pasando por un buen número de espacios escénicos provinciales, fue mostrándose en esos sitios, como digo, el ingenio, la destreza y el arte de grupos de arjoneros que vieron en el teatro un adecuado instrumento para focalizar sus inquietudes culturales a través de la interpretación, dirección y creación de su propia infraestructura escénica. Y todo ello iniciado desde la autoformación, con un gran espíritu de aprendizaje y superación. Autodidacta por vocación y por necesidad, pero de resultados de auténtica profesionalidad. Pasemos al autor. Ya hemos visto que hay que desarrollar el teatro en un lugar, vamos a hablar del autor. Al margen de los autores de mayor o menor actualidad que seleccionan los sucesivos colectivos que han de representar su obra y que optan en su mayoría por géneros de frescura asegurada, comedia de enredo, sainete y entremeses, salpicado unas veces de fina ironía, otras veces de humor grueso, o simplemente de gracia andaluza, porque ya bastantes dramas, bastantes penas, bastantes tragedias se vivían en la calle, en las casas, día a día. Pues autores, como digo, como Pedro Muñoz Seca, los hermanos Álvarez Quintero, Carlos Arniche, Vital Aza, Carlos Llopis, José Luis de Lucio, Miguel Miura, sin desdeñar desde luego en muchas ocasiones la obra de Jacinto Benavente, Villespesa, Zorrilla, Antonio Gala o incluso el atrevimiento de Francisco Arrabal. Sin embargo, citado esto, no quisiera pasar sin citar algunos muy vinculados con Arjona. En primer lugar, habría que hablar de don Diego Jiménez Prieto, del que Arjona guarda memoria desde la placa que en el Paseo de San Martín evoca su paso vital y que literalmente dice así: aquí nació y murió Diego Jiménez Prieto. Vive en la admiración de sus paisanos como poeta y dramaturgo. Creo que su persona necesitaría una puesta al día, una puesta al presente, porque no hay que olvidar que eran compañeros suyos personajes tan ilustres en el teatro como el mismo Carlos Arniche, del que hemos hablado, o incluso Antonio Paso, el padre de Alfonso Paso. Y si hiciéramos una revisión de su obra, nos encontraríamos una enorme cantidad de obras de teatro, focalizado fundamentalmente sobre el género chico, que se llama género chico, sobre la zarzuela, o incluso pequeñas operetas cómicas, etc. Pues bien, al menos de Diego Jiménez Prieto, sí quisiera decir que ya los arjoneros en su momento lo reconocieron, y de esa admiración por él, el detalle o la anécdota tan simple como que el escribano en el registro, al margen de cómo se inscriben los nacimientos y las descripciones en Arjona, pues tuvieron el detalle, el enorme detalle, de que si nació como Diego con otros muchos más apellidos, muchos más nombres, para luego añadir los apellidos Jiménez Prieto, en su muerte lo inscriben como don Diego Jiménez Prieto, cosa que poca gente tiene el honor de figurar en el registro, aunque sea el de la muerte, con el don. Pero si nos ceñimos a la época que figura en la convocatoria presente, habría que hablar de un modo especial de don Basilio Martínez, ese hombre que representa con mayor fidelidad la memoria de nuestra ciudad durante varios decenios. Como he dicho antes en su propio manuscrito, Anales de la ciudad de Arjona. Estoy convencido, como han estado convencidos los que lo han representado,
que no es el teatro su salida mejor, no son sus mejores obras las que tiene el teatro, pero sí está claro que en él se refleja de un modo clarísimo su extraordinaria vinculación a la promoción de la cultura en y sobre nuestra ciudad, sin dejar al margen su vocación sacerdotal y su voluntad catequética. Lo vemos así en textos fundamentalmente Zaida, con la conquista de Arjona por San Fernando. Es un episodio histórico-dramático entre actos y escrito, como digo, para el 7º centenario de la conquista de la ciudad y que se estrena el día 30 de diciembre del año 1944. Ese mismo año, el 3 de mayo, había ya estrenado en el Cine de Arimelia de Jaén otra obra, José, drama entre acto y en verso, de la mano de los jóvenes de Acción Católica de la parroquia de Santa María Magdalena de Jaén. La finalidad era conseguir fondos para determinadas necesidades que había en el seminario de Jaén. Antes, incluso, con apenas 30 años, también había escrito otro drama bíblico, Tobías, en el año 34. Este sí se estrena en Arjona en el Teatro Cervantes. Se divide en 2 actos, a su vez, en psicocuadro y en verso, tomado, como es natural, del libro bíblico de Tobías. En 1945, el día 26 de mayo, se estrena en el Teatro Cervantes El Rey de los Gitanos. Es una comedia entre actos y en prosa, con música de Bonoso Baena Córdoba. Su éxito fue grande y tuvieron que representarlo en varios días a continuación. Ignoro, sin embargo, si llegó a representarse o no una obra tanto singular. Es una alegoría dramatizada de acontecimientos ocurridos en Arjona recientemente, en la época en la que se escribió. Se llamó Auto de la Pasión y Gloria de Arjona. No hace falta entrar en más detalles para entender el contenido de la obra. Pero repito, será Zaida la obra fundamental de don Basilio en teatro. Pasemos ahora a lo que realmente es el cuerpo de teatro. Los grupos y dentro de los grupos subdirectores. Pues bien, al margen de los datos que se recogen en un estudio que hace Diego Muñoz Cobo Arredondo a finales del 19 sobre el teatro en Arjona, concretamente sobre la Comedia de los Santos, que se inicia su primera representación en el año 1828 con motivo del segundo centenario de la consideración de los santos como patronos de Arjona. Y de aquel otro grupo que dirige en el 85, también sobre la Comedia de los Santos, y que dirige el cronista de la ciudad, Juan Sánchez González, habría que incorporar otro de 1913 que dirige el notario Antonio Belver Cano, que es el autor, digamos, de la adaptación del texto que realmente se representa. La verdad es que desde ese momento, desde 1913 hasta la posguerra, hay un vacío en la historia del teatro en Arjona. Es posible que las condiciones socioeconómicas no dieran lugar a que se ocupase el tiempo en este tipo de actividades, pero sería conveniente echarle tiempo y buscar la forma de tratar de rellenar esa laguna que hay entre 1913 y la posguerra. Ese vacío, como digo, nos lleva hasta los grupos de los que hoy nos encontramos hoy, pues valiosos supervivientes, Felipe y Benito Romero, independientemente de los que no están aquí, pero que se han incluido. A la cabeza de ese grupo, que representa a Zaida en el 44, vemos a don Basilio, como director no solo en este, sino en los otros dramas religiosos los que hemos hablado. A Cristino Ruano, que dirige la parte artística, como director artístico figura en el programa del 44 de Zaida. A don Fernando Morente, del que después oiremos una versión especial de cómo el director interpreta su propio papel en la misma obra. Y más tarde, sobre todo, a don Francisco Criado Sola y a Santiago Morales López. Vendrán luego más, y de ello por ocasión habrá de hablar más. En los centros educativos a lo largo del tiempo se ha procurado siempre incluir las representaciones teatrales como un elemento a considerar como actividad formativa y de resultados siempre gratificantes. Las razones que lo justifican estarían en cualquier manual de psicología educativa. Y ahí podremos situar el aliento de la autoestima, la vía de la salida controlada de los hiperactivos,
el desarrollo de intereses y vocaciones amortiguadas por otros intereses o necesidades, cuando no la vía de expresión alentada de sueños y realidades plasmadas en reales actividades. Como propia experiencia de acercamiento al mundo teatral, me remito a mis primeros recuerdos escolares, que no van por otra cosa sino por elementos teatrales. Me refiero concretamente a los Cristovicas, que eran un rudimentario guiñol acomodado a las circunstancias del momento, que en el Ave María ponían en escena situaciones bien divertidas, de las que siempre se sacaba alguna enseñanza. Y no cabe duda que me animaron a no perderme aquella historia, y de camino, como quien no quiere la cosa, a uno le empezaron a entrar las letras y los números. Pues el responsable de las primeras, de los Cristovicas, era don Francisco Criado Sola, del que recuerdo más su habilidad con las marionetas que la docente del otro, de don Claudio Viedma, que era el responsable de que aprendiera lo que pudiera. Tampoco faltaron grupos más o menos estructurados en los colegios de la Hermana de la Cruz o en el Santo Ángel, como después lo fueron en el grupo escolar masculino José Antonio, en el femenino La Inmaculada y en la Academia Virgen de los Dolores. Pero otra historia más consolidada es la que tiene su desarrollo en el colegio público San Monoso y San Maximiliano. Y como responsable a doña María de los Milagros, Mari para los amigos, Cañada Serrano, cuya vocación docente es incuestionable. Y en ella ocupa espacio destacado su interés por la actividad teatral. De su mano se representan innumerables obras: La Zapatera Prodigiosa, Doña Rosita, Los lenguajes de la flor de Federico García Lorca, La venganza de Don Mendo de Muñoz Seca y otras muchas. Pero sobre todo me gustaría destacar de su actividad la coordinación y promoción de convocatorias colectivas, grupos de teatro escolares de distintos centros provinciales. Me refiero a las llamadas Semanas de Teatro Escolar, que dieron comienzo en 1985 y tuvieron varias ediciones en ello. El interés por el impulso del teatro como actividad lúdico-docente tampoco faltó en los desaparecidos institutos de enseñanza media Rey Alamar y de formación profesional Martín. Y como no, de modo más reciente, es destacable la función de promoción de la dramaturgia que se hace en el Instituto Ciudad de Arjona, desde el Departamento de Educación Física, con el desarrollo del ámbito curricular llamado actividades técnico-expresivas. Tampoco han faltado grupos constituidos con una motivación monográfica, como es el que ha representado en 2 ocasiones, creo, La Pasión en una versión colectiva y escenarios naturales de nuestra ciudad con un escenario. Pero la consolidación de un grupo estable llega en 1982 de la mano de Álvaro Gabo, donde habitualmente existe un sistema de dirección colegiado y consensuado. Si bien se han dejado oír con autoridad en estos años las voces de Boroso Sierra, ahora está el hombre ensayando con el grupo para la obra de mañana, o de Pedro Reyes, mientras la dramaturgia infantil se dejaba llevar por Carmen Cordón, Juan Ruiz y Rafael Martínez en no pocas ocasiones. Siempre pendiente de todo, con el libreto en la mano, Andrés Pulido procuraba poner orden en el desorden habitual. Merece la pena una atención más detallada de su importante labor en otro. Creo que el grupo de teatro merece pues, una o más sesiones monográficas. Pasemos a los actos. Aquí sí que me sería imposible hacer relaciones exhaustivas de los protagonistas de la. ¿Quién no ha intervenido en algún momento, como decía antes el alcalde, en cualquiera de estas historias de ficción donde tratan los actores de hacer suyas las personalidades originales del mundo? ¿Quién siquiera de los presentes en algún momento no ha puesto en su boca, en su rostro, en su gesticulación, palabras, muecas, ademanes de personajes ajenos imitando a otros o imaginándolo a estos? ¿Quién no se ha sentido vivir otras vidas como alejamiento de la propia o acercamiento a lo social? Eso también es teatro. Eso también nos hace a veces incluso en contra de nuestra propia voluntad actores de una manera. Por eso tratar de elaborar un perfil de los actores que han pasado por nuestra propia vida, en la proximidad de nuestra localidad, en la concreción del tiempo que nos ocupa, nos daría una imagen totalmente abierta. Desde los niños hasta los demás, edad más madura. Desde el laborioso campesino hasta el ilustrado artista. Desde el ciudadano de ocupación agotadora de muchas horas al pie del yunque hasta el que ocupa despachos
como simple escribiente o oficinista, como lo llamamos entonces, como se llama administrativo, o el más cómodo en la notaría, o incluso en la ociosa ocupación de todo el tiempo libre, sin agobio económico, de algún que otro terrateniente. Desde el responsable de la gestión del dinero ajeno a quien asume la gestación de la formación ajena como adultos profesionales de enseñanza, pasando por la esforzada tarea nunca bien valorada del estudiante, que ha de superar las dificultades propias de la dura adolescencia y la aparente rigidez del sistema educativo, con la supuesta severidad de necesaria. Con el teatro había espacio y oficio para el todo, para el comerciante, para el funcionario, para el electricista, para el carpintero, para el sacerdote, para el músico, para todo. Y cómo no, ahí estaba permanente la apertura siempre manifiesta de la igualdad, cuando no la superioridad temática de la voluntad femenina en la escena, cuando aún esa igualdad permanecía distante en la vida real. Por todo ello, quien no podía aspirar a tener un papel en el teatro, que remiendo no podía ser preciso para cualquier descosido en cualquier otra ocasión, pues ahí estaba el teatro para vosotros. Y luego, acabada la función, cada uno terminaba ocupando el lugar que la sociedad en cada momento le deparaba. Por ello, si al volver a la realidad este espacio no le era totalmente de su agrado, quedaba el recurso de buscar una nueva obra de teatro para recuperar esa posición más deseada, y ya habría que prepararla donde alojar nuevamente a los hombres. Pero si como muestra bien vale un botón, vaya por delante esta genial nómina de actores en la memoria de la mayor parte de los que estamos aquí, que aparecen en el drama histórico Zaida, algunos de los cuales no dudan en duplicar su papel, cambiando de personaje algunos casi como de novia, a la vez que ocupan el tiempo que les sobra en ajustar tonos y temas en los decorados, tal y como aparece en este recuperado programa de las fiestas centenarias de la conquista de Arjona por San Fernando en 1240. Y él, no sé si llegáis a localizar a la señorita Carlota Saralegui, Zaida, a su hermana Angelina y Juanita, a Ramona Fernández, Pepita Cubero, que encarnan personajes femeninos. Por otra parte, había señorita entonces, Carmen Ramos, Pilar Jiménez, María Gómez, Rosario Moratino, Carmen Fernández y Conchita Saralegui, que no dudan en suplantar personajes masculinos. Los hombres que representan personajes masculinos, pues están Fernando Morente, Alamar, que ya hemos citado como director de escena, Juan Carrero, Rafael Izquierdo, Abrito Ramírez, a Juan de Dios Mercado, Francisco Merlo, Criado Sola, Juan García, Manuel Ramos, Antonio Domínguez, Rafael Tubero y Francisco Izquierdo. Ya hemos citado antes como director artístico a Cristino Ruano y como director de coro y orquesta Bonoso Serrano. Bajo la concha como apuntador está Diego Serrano y como traspunto entre bambalinas Dolores Cardero. Algunas de estas jóvenes que he citado antes también figuran en los coros que componen el fin de fiesta, a las que se añaden Luisa Cantero, Manolita Cañones, Isabelita Carrero, Clarita Martínez, Magdalena Cubero, Lola Garrido, Pepita Jiménez, Amalia Arroyo, Marita Martínez, Isabel Ramírez, Carmen Fernández, Rogelio Montesinos, Moratino, Carmen González, Rosario Lijarcio, Carmen Ramírez, Quiteria Díaz, Juana Sierra y Clara Martínez. La anterior era Martínez Fontivero y la otra Martínez. La niña María Antonia Lara interpreta los números musicales de la historia. Después del 44, después de Zaida, vinieron personajes inolvidables representados por don Luis Sanz, el notario, José Solís, el director de la Caja de Ronda, los aquí presentes Felipe López, los ausentes Rafaelita Barragán, José Luis El Puro, Gregorio Pérez, Antonio Pulido, Manolita Pérez, Tere Martínez, Manolita Espósito, Anita Álvarez, Maruja Sala, Manolita Galán, Anita María Encarna García, Isabel Ortega. Como apuntadoras van apareciendo Julio Jiménez y Manuel Ramos de nuevo. Podréis comprobar que no he citado a ninguno de los que figuran o han figurado en el amplísimo elenco que integran o lo han hecho en el grupo Algo Lugago. Y es que de ello se espera, y esperamos, aún más futuro que historias han acumulado hasta el momento, incluidos los más veteranos. Y así podríamos seguir posiblemente durante horas nombrando a todos aquellos que han protagonizado escenas y momentos inolvidables sobre el escenario. Pasemos ahora a los elementos materiales. La molla, ambientación, decorado de sonido.
Porque en la parte técnica, ¿qué? Sin lugar a duda, ya tenemos los personajes, ya tenemos la obra, tenemos los papeles, pero hay que situar la acción en algún lugar, en algún tiempo. Pero un tiempo y un lugar que lo hiciera lo suficientemente creíble para transportar al espectador al espacio adecuado y al tiempo preciso. Pues también había solución. Y eran los profesionales de la localidad, carpinteros, electricistas, mecánicos, etcétera, quienes atendían la necesidad. Pues no. Normalmente no. En la mayoría de las ocasiones eran los propios miembros del grupo en cada momento, quienes de modo autodidacta en no pocas de ellas satisfacían la urgencia de los decorados, la preparación de la tramoya, la acomodación del maquillaje y demás tareas auxiliares. Que pocas manos profesionales cosieron los ropajes de época en las representaciones históricas o acomodaron el vestuario rural para las ambientaciones idóneas. Bien, es verdad que para los casos en los que se trata de lograr una mayor espectacularidad, eso pasa en Zaida en varias ocasiones, en estos casos se tira la casa por la ventana, por el tejado, por donde sea, y se acude a sastrerías madrileñas o vestuarios de romanos provinciales. Incluso algún grupo es capaz de hacer la gestión para lograr traer la peluca del mismísimo Cristóbal Colón cinematográfico para el Cristo de una pasión teatral al inicio del año 70. Pero con todo, y eso podéis comprobarlo en la memoria fotográfica de la exposición e incluso en las fotografías que ahora veremos, ahí, en esos decorados, queda reflejada la veracidad del imaginario, la fidelidad de los representados, la adecuación del mobiliario, incluso la precisión en los pequeños detalles, aun cuando haya de incluirse una extensa decoración con textos árabes en los lienzos de bambalinas. Si bien, en este caso, no faltó alguna vez el uso de trucos geniales de los artistas, siempre dispuestos a dejarse descubrir por los más hábiles, para mitigar el agotador esfuerzo de muchos horas de pincel en la mano. Podríamos preguntar a Brito Ramírez. Otro elemento a destacar en este tramo temporal de teatro en nuestra ciudad es la aportación musical al espectáculo integral que presentaba el grupo en cada momento. Y es que unas veces, porque la obra era un sainete o entremés de corta duración, otras para atender la demanda de componentes del grupo que no tenían hueco en el elenco de la representación, incluso alguna vez como estrategia para acaparar un mayor número de espectadores que repercutiese en una mayor recaudación económica, puesto que la mayor parte de las ocasiones tenía la representación un marcado tinte solidario y benéfico. La Cruz Roja, la Hermana de la Cruz, colectivos desfavorecidos, campañas contra la marginalidad, desastres naturales, por ejemplo el desbordamiento del río Turia en Valencia en una ocasión, o incluso internacionales, han estado en el punto de destino económico de estas empresas locales de promoción cultural y cultural. Y ahí quedan en la memoria estos coros regionales musicales en los programas de la convocatoria festiva. Nos encontramos Sueños de Mujer, el coro de Mantilla, Una Mirada, el Jerez de Montijo en el 44. Más tarde serán Las Chicas de la Cruz Roja, o el pasodoble de la bandera del coro de las Corsarias, Suspiro de España, entre innumerables números musicales. También era habitual la presencia de la rondalla, y además era esperada con gran ilusión por los amantes de la buena música. Y así van transcurriendo muchos finales de fiesta, de los que hablaremos más tarde. Hablaremos brevemente de los textos. Tampoco sería posible ni conveniente incluir una exhaustiva enumeración de los títulos de la obra que han representado estos grupos, porque lo hay de todo tipo. Vemos El Alcázar de las Perlas, una tragedia árabe en 4 actos de Francisco Villaespesa, Collar de Estrellas, Jacinto Benavente, Fabiola, un texto dramático sacado de la novela de un título del cardenal Wiseman, Sangre Gorda de los hermanos Quintero, Nosotros, ella y el duende, de Carlos Llopis, Anacleto se divorcia, La voz de su amo, María Fernández, Usted es Ortiz, El ex y La venganza de Don Pedro, por ejemplo, de Pedro Viloseca. Los caciques, Me casó mi madre o La habilidad de Elena, o La censura de la fuente, de Carlos Arniche, Sublime decisión, de Miguel Miura, Ciencia desastre, de Vitalaza, Una casa de lío, de Álvaro Porte, Anillos para una dama, una serie enorme de títulos que han ido desgranándose a lo largo de tiempo. Pues bien, es evidente que han quedado muchas cosas por decir del teatro en Arjona durante estos últimos 60 años, pero al menos creo que he obligado a hacer el paso más lento para destacar la pervivencia de esta ficción, de esta propuesta necesaria de acción cultural,
mantenida a coste de mucho esfuerzo y no poco al revés de fortuna, del grupo de teatro Albo. Y de él, a quien a pesar de todos los pesares, de ocupar buena parte de su tiempo, su dedicación a él, de dejar en el empeño familia, ocupaciones, algunos el pelo y la mocedad, para hacer público acto de agradecimiento porque le disfrutamos con su esfuerzo, no inútil o inválido, sino creativo, vitalista y generoso, y reconocer de modo explícito que son capaces de mantener viva la llama de la inquietud y de transmitir con su ejemplo a nuevas generaciones ese mismo espíritu. Y me consta que no han sido en vano estos esfuerzos. Hemos tenido la suerte de comprobar cómo algunos de esos jóvenes que anduvieron sus primeros pasos de la mano de estos veteranos aficionados han sido capaces de volcar su aprendizaje hacia una trayectoria profesional, como es el caso de Juan y Reyes o nuestro presente Juan Antonio Lozano. Perfeccionada esa trayectoria por su paso por los centros docentes adecuados, como la Escuela de Arte Dramático, donde se licencian con un magnífico expediente, que desde su insultante juventud nos muestran un amplio currículum que ya quisieran para sí algunos actores y actrices más reconocidos. Si como aficionados ya los conocíamos desde hace tiempo, de modo más reciente hemos comprobado su extraordinaria evolución en obras con grupos profesionales. En el caso de Juan y Reyes, en su participación con Charana Cor o Implica Teatro, actuando en obras tan complejas como La Casa de Bernardo Alba, o Mi vida gira alrededor de 500 metros. ¿Y qué decir de nuestro televisivo Juan Antonio Lozano, del que esperamos más espacio del que le reservaron como sanitario en la popular novela Amar en tiempos revueltos? Condiciones, conocimiento, juventud y voluntad no le falta a ninguno para lograr sus metas. Y ese es nuestro deseo. Así pues, este grupo, aún mocito, apenas 30 años, treintañero, que nace en 1982 para representar la Comedia de los Santos, que llevaba desde 1960, sin ponerse a la vista de los arjoneros, aprovechando la oportunidad de que el hermano mayor era Antonio Barrio Ortega, que ya en el 60 había representado a San Bonoso, le da la contraparte de San Maximiano en la figura de Ángel Díaz. Pues bien, este grupo asume este compromiso de la mano de un colectivo humano lleno de un extraordinario entusiasmo, aunque sin experiencia teatral en la mayoría de los casos. Pues de ese modo se aplican para hacer actualidad el drama del sacrificio religioso. Esta andadura sigue en los años siguientes, repitiendo el escenario en la Plaza Santa María, con los inevitables inconvenientes que ello llevaba de acústica y de independencia a la hora de hacer ensayos generales. Y allí representan estos 2 años los caciques de Arniche y en el 84 la voz de su amo de Muñoz. Y desde entonces hasta el día de hoy, sin parar. Cabalgata de Reyes, Entierro de las Sardinas, Cuentacuentos, Teatro en la Calle. Se renuevan los actores, se renuevan la historia, los escenarios, se recorren espacios públicos, como el patio del colegio del tenis, el aula del colegio del tenis, el patio de la escuela de San Juan. Se inaugura el renovado Teatro Capitol, que se afianza como espacio adecuado para su representación. Se integran en promociones provinciales de carácter oficial que no siempre dan el resultado esperado. Se pasea su buen saber y hacer por toda la provincia. Se reponen obras ya interpretadas por anteriores generaciones. Se adoptan nuevas formas escénicas. Se acometen actualizaciones en los vestuarios, en escenografía. Se ajustan a los nuevos tiempos y aprovechan la incorporación de las nuevas tecnologías. Es decir, Álvaro Cabo hace teatro de hoy, teatro de siempre. Y en medio queda una extraordinaria estela de nombres, de obras, de historia que permanecen ocupando un lugar reservado en nuestra memoria, que sin embargo permanece vitalista en las nuevas generaciones, de las que aquí contamos con destacados representantes. Y en ello, siempre el más sincero recuerdo emocionado de quienes formaron parte esencial de su desarrollo y hoy ya no están con nosotros. Finalmente, la Comedia de los Santos. Ocasión ha habido de hablar a lo largo de esta intervención el título de esta obra. Y es que representa más que un título, aunque la verdad es que temáticamente no es una comedia, es un drama, una tragedia incluso. Pero sin embargo, es una trama que se integra en la perspectiva vital de todos los actores. Seguro que merece mucho más tiempo y dedicación que tan limitada en línea. Pero al menos pensamos que no se podría dar por finalizada una revisión del teatro de los últimos 60 años sin dar al menos oportunidad de recordar momentos inolvidables vinculados con su preparación, con su escenificación, con la percepción de las diferentes generaciones de arjoneros que han tenido la oportunidad de
de sentirla asociada a su propia existencia personal. Recordar a sus actores, a su escenógrafo, a sus variadas representaciones. Incluso la propia presentación sigue variando con el tiempo. Originariamente era un ángel quien presentaba la obra, después un pregonero a partir del año 1960, de la mano de la revisión que hace Criado Sola y don Santiago Morales. Su colaboración en obras generosas de extrema solidaridad. Me quiero citar, por ejemplo, aquí cómo la Comedia de los Santos se representa en el año 1960 en Andújar. Se iba a hacer allí un instituto, lo Virgen de la Cabeza. Pues bien, en la Comedia de los Santos, de la mano de don Francisco Criado, va a Andújar, al Teatro Avenida, y representa la obra para sacar fondos, no para Arjona, sino para el Instituto de Andújar, del que se habría de beneficiar también la comarca de Andújar, incluida Arjona. Después vemos su estela, cómo aparece en el año 1913 representada, pero originariamente se sabe que se da por sabido que aparece en el año 1828, como he dicho antes, para el segundo centenario de la consideración de los santos como patronos de la ciudad. Y así va pasando por el 1858, 60, 1913, 35, en el 60, en el 68, en el 82, en el 97 y finalmente en el 2000. Pues bien, ya está bien que suelte la palabra, querido amigo. Tras este ilusionado pregón por mi parte, ahora es cuando comienza realmente la función. Es que cedo la palabra y el micrófono a los hombres y mujeres del teatro en Arjona en estos últimos 60 años. Y en primer lugar, vamos a darle paso a la voz del ausente Juan de Dios Mercado. Inesperados inconvenientes sumados a mis 83 años no me han permitido estar con vosotros en este entrañable acto al que tan gentilmente he sido invitado. Invitación que agradezco en el alma, máxime cuando el tema que vaya a tratar es uno de mis preferidos, tanto en el presente como en el recuerdo. Y anticipo que al recibir el programa Noviembre Cultural y ver mi nombre en el apartado sobre teatro del viernes 3 de diciembre, me he emocionado, por lo que me siento obligado a escribir esta línea con la esperanza de que en cierto modo suplan mi ausencia. Así que vamos al tema, el teatro. El teatro con mayúsculas no tiene fecha de nacimiento, ya que en las antiguas civilizaciones existían representaciones teatrales que supieron adaptarse al discurrir del tiempo y formar parte de la condición humana y de su historia. Pero no trata de establecer una tesis filosófico-teatral, ya que un servidor no está cualificado para tal cometido. Así que escribiré con el corazón y por ende con los recuerdos, nuestros recuerdos arjoneros, que para eso mi cabeza aún sí da de sí. Empezaré con una Arjona que por suerte bastante no habéis conocido, un pueblo lleno de calle empedrada o de tierra, poco iluminada y muy poco equipada culturalmente. Todo reflejo de una estúpida y cruel guerra que la mayoría de los presentes no habéis padecido. Arjona, cultural y lúdicamente, estaba muy pero que muy escasita. Solo existía el paseo, el parque y el Teatro Cervantes, con sus butacas con culo de cartón piedra, su gallinero de madera y su techo pintado primorosamente por los hermanos Aldegura de Andújar. Techo que nunca debió perderse, pero eso es otro cantar. En el Cervantes, Juanito Sierra nos proyectaba películas en blanco y negro, donde siempre ganaban los americanos. Y los pueblos indios eran los malos y los tontos. De ahí que yo, con perdón, discrepe de la calificación de séptimo arte, sobre un género que permite repetir plano y plano hasta lograr la perfección. El teatro se hace a cuerpo limpio, con talento y trabajo, sin permitir repeticiones. Un actor de cine, salvo excepciones, nunca era teatro, por eso el teatro es eterno. Y me viene a colación aquel dicho de que el hombre que se enamora de la mujer del teatro es como el que tiene hambre y le dan bicarbonato. A Francisco Criado Sola y a mí nos dieron gloria bendita, y nos la dieron en el Teatro Cervantes y en los ensayos en la Escuela de San Juan. Clarita y Rafaelita fueron nuestros bicarbonatos. ¿Comprendéis ahora mi devoción por el teatro? Recuerdos, anécdotas, docenas y docenas. Un ejemplo,
Aquel ladillo titulado Zaida o la conquista de Arjona por Fernando III el Santo, y que perdón su autor, el cura don Basilio, donde don Fernando Morente decía su papel como le daba la gana y volvía loco al apuntador que era don Julio Jiménez. Pero tanto entusiasmo y tanta dedicación teatral tenían un alma o un líder, Paco Sola, así lo llamábamos eliminando su primer apellido. En mi modesta colaboración anual en el programa de los Santos, titulada Mi personaje inolvidable, nunca lo incluí, incapaz de resumir una vida tan intensa y tan profunda. Paco reclama y merece un libro del que me confieso sin preparación, fuerza y datos. Otros, tal vez algunos de sus familiares, lo podrían y debían escribir, anteponiendo la cabeza al corazón, cosa harto difícil. Paco fue el faro, la luz, todo para una juventud tan necesitada como la nuestra. Voy a poner un ejemplo de su fecunda imaginación. En una reunión nazarita, Paco, con vehemencia y profusión de datos, trató de demostrarnos que el famoso pastor Martín Alhajar, conductor por desconocidos vericuetos de Sierra Morena, de las tropas cristianas vencedoras en la batalla de las Navas de Tolosa, era en realidad Martín Alamar, hijo de nuestro rey y de una noble cristiana, pero que las autoridades de Andújar escondieron y falsearon la verdad por celo y envidia a la gloriosa Arjona, cuna de la mar. Recuerdo que don Pedro Saralegui, a la sazón secretario del ayuntamiento, comentó: de esta terminamos todos en la cárcel. Así era la desbordante imaginación de un hombre único, un hombre que fundó la revista Quisor, criado Sola, y también una compañía de autos sacramentales en Valencia. En fin, no quiero extenderme. Quiero felicitaros y animaros para mantener ese veneno que lleváis dentro, el teatro, en especial a los soñadores de algo bravo. No capituléis nunca. Aumentad vuestro entusiasmo y un fuerte abrazo para todos, rogando que me perdonéis mi influencia. Creedme, yo soñaba con estar entre vosotros, entre los míos. Un fuerte abrazo. Y se acabó. Bajo el telón de mi bolígrafo y os digo adiós, amigos. Despedirme de los campos y de los olivos, donde Dios me acaba. No podía ser una palabra más hermosa que las que ha dicho Juan de Dios para dar comienzo a la intervención de los verdaderos protagonistas del acto de hoy, que son pues el hombre del teatro. Yo solo he sido el presentador del acto. ¿Cuándo empezamos? Vamos con Felipe. Te amo. Cuéntanos lo que tú quieras. Si quieres, por ejemplo, ¿cómo te aproximas tú al teatro en Arjona? ¿Cómo se te ocurre a ti meterte en el grupo de teatro? En Arjona fue por, ¿cómo se llama? Que la cabeza ya no es la que tengo. Dolores Cardeña es la que me llamó para empezar que hice con ella. Fue la que era para cosas benéficas lo que. Porque tú no estabas, en la época de Zaida no estabas aquí, en No. el 24 no estabas. No. Yo empecé con ella, la primera obra que hice con ella fue, me parece que fue el que hacía yo en la caraba, creo que se titulaba La Caraba, no sé. La cabeza ya no es la que. En fin, yo lo único que me acuerdo es que lo he pasado muy bien con todos los compañeros que hay muchos artistas aquí que lo veo. Y yo es que ya lo de decir. Estoy bien contento de ver que me hayas traído, pues estoy disfrutando realmente de estar aquí con vosotros. Y lo agradezco de corazón, muy contento de lo que Ahora, viendo alguna fotografía y eso, te veo ahí en La Voz de su Amo, te veo sí. Con grupos como, por ejemplo, ¿qué te acuerdas de Arriba, que trabajaba, estaba decorado? Yo la única obra que me acuerdo muy bien era que trabajé con Ramona, no con Ramona, no, con Manuela Cañones, Manuelita Cañones.
y hacía yo un papel con ella, que todavía casi me acuerdo de un párrafo de ella. Te lo voy a ver si me acuerdo. Decía María Ignacia, se llamaba María Ignacia. Yo soy un hombre muy templado, muy tranquilo, pero quizás me haya vuelto loco a última hora. Y me decía ella, ¿por qué? Porque acaso pretende una locura. Siempre fui muy ambicioso, quise tener más de lo que tenía, pero ahora, cuando lo tengo todo, sigo ambicionando mucho más. Mira, ¿para qué te voy a narrar la fatiga que he pasado en esta vida? A los 20 años me puse a machacar piedra en una carretera. Hoy soy contratista. ¿Y sabe usted lo que me ha costado esto? Voluntad, nada más que voluntad. Pero, sin embargo, cuando la vi por primera vez, me pareció tan imposible lo que empecé a soñar desde aquel momento que hasta la voluntad me flaqueaba. ¿Cómo que va a ser para ti esa criatura del cielo? Me decía yo. Pero como nunca he sido cobarde al teatro y por nada, aquí me tiene usted, ofreciéndole, no sé, por de pronto una fortuna. Y usted perdone que le hable de mi dinero, que en esta cuestión nuestra tiene tanta importancia el dinero, y entonces ya ese es más. Yo la demás no me... que me tuve que aprender en memoria, por lo demás el apuntador, es lo que nos decía. Lo iba indicando. Te aprendí el papel, ese hermano loco, que era tan rápido todo, pero esto lo tuve que aprender entero, el párrafo. Porque es que yo, si no, después yo no veo. Felipe, que tiene mala cabeza, Felipe. ¿Qué? Eres capaz de acordarte de eso. Felipe, que tiene mala cabeza. No, y tengo mala cabeza. Lo que pasa es que me lo aprendí muy bien. ¿Sí? Otra, ¿Te acuerdas de esta? de esta, claro, no me acuerdo, de esta sí, esta es la voz de su ama, que estaba de Barbero. O sea, que estaba... Una peluca estaba yo de Barbero, que luego hice de Arballí, que Esta también... Esta por ahí. este también la voz de su ama. Yo es que no me acuerdo de los círculos, yo la cabeza... Ahí está tu sobrino Felipe, que salía... Sí, la veo todo el disco. Y Maruja Díaz. Aquí está Gregorio y la que está tapada es María Dolores Loli Serrano. No, aquella, la que tú has hablado de Felipe, no, esa No, esa es Maruja Díaz. Esa, José Solí, Mariloli Serrano, y Gregorio y demás. Casi no se ve, pero es Mariloli. No, Mariloli sí, y entonces está hablando con Solí, Loli. Sí, que está tapada por una cana pintada. esta es Eloísa, la de Ramón Osorio. Eloísa, la que se llama Paco García. Paco García. Y digo yo, personas tan distantes como era Puro, para nosotros era un personaje muy distante. O el notario Don Luisa, ¿cómo se metían en faena, digamos, con vosotros? ¿Qué tipo de relación tenéis vosotros con este tipo de poemas? Con el Puro, que para nosotros era un personaje al que daba miedo a presentarse. El Puro daba miedo, ese lo traje yo. ¿Sí? Ese lo traje yo. Al que hacía falta personaje, dije, vamos a ver si se lo dije a y lo metimos. No, y ahí está carcajeándose, o sea que Además, esa escena es genial. Yo tengo fotografía con él bailando, después el fin de fiesta también, yo tengo fotografía de él bailando también. Pues no me acuerdo con quién sería, una de vosotros, no sé qué sería. Pues sería con Eloísa estuvo saliendo. Pues seguramente, yo digo que después allí en el escenario hubo un baile allí y bailar allí, tengo que fotografiar de él. Y este Don Luis San Suárez, Manolo, es que venía con Solí. Con Solí vino y eran muy amigos. Y yo me acuerdo que fueron a Madrid, aquí me van a salir en la obra, y Paco Sola vivía frente de casa. ¿La Flores también está ahí? ¿Qué? ¿La Flores también está ahí? Ahí, abajo.
Bruja. Y esa Mercedes Molina. El notario, El notario, que es mayor, que está al lado del barrio. Ese señor que está así. Es que esas fotos las tenemos en casa. Su padre, que está al lado de Solí, de Solí es de Felipe, de la perilla, Paco García, se pusieron una calva. y el puro. Hay puro, el que está, no, Paco Sola, y el puro. Sí, sí, sí. Esta es Tere, que vendía los vestidos Cervantes, entrada. Esta es de Solí, la novia de Solí. Del barrio, mi hermano. Hay una pequeña historia que a ver si aparece por ahí. Aunque no lo parezca, es Constancio, así de delgado. A mí, ¿por qué ahora? Felipe y Aquí decía ahí, desayunamos y pijameamos. sí, si no me acuerdo, que no me acuerdo porque Eso es de Anacleto. Entonces, cuando se pone el rico y se van a la casa, es verdad, es verdad. Hablando de los decorados y eso, hay una imagen ahí. Antes hacía referencia a cómo eran habilidosos. Los decorados de papel. El decorado de papel. Era un trabajo extraordinario, durísimo. Lo pintaban en el suelo, El riesgo de que se rompiesen. No, lo hemos hablado en marco que tenía Pedro Sierra, del decorado antiguo, que lo creemos allí. sí, pero que no dejaba de ser papel. Sí, papel, que se era de papel. Ahora lo ponía de papel, ahora si te metes con él, Me contaba mi suegro y Paco Izquierdo en alguna ocasión que hicieron el decorado de Zaida, y aquello era una cosa, un trabajo de negro. Y que le explique exactamente cómo aprendieron árabe ellos para poder escribir aquello, porque hay mucho texto árabe escrito en los decorados. La vida es una resulta. Porque no te puedes ir de Bueno, es que había, después de Benito, los de Zaida, los decorados de Zaida, aquellos que hiciste Hora y hora pintando y eso fue una copia de lo que son las alcaldías. De la alcaldía, exactamente, porque había, o sea, lo partía en el centro, dos arcos de entrada. Eso se componía de unos paños pintados del mismo estilo, porque aquella obra se representaba en un salón, simplemente, todo era un móvil cristiano. Entonces lo que tuvimos que hacer, porque era todo, como he dicho anteriormente, a base de papel que luego se le ponía con listoncillo para sujetarlo y tuviera que ir un poco de tersura. Pues bien, en tanto era tan monótono la pintura, que eran mosaicos árabes, todo, y de color, y muchísimo color, que tuvimos que hacer una plantilla que la clavábamos en el papel aquel y se le iba dando el color. Pues bien, así con eso estuvimos con ese decorado a lo menos 4 o 5 días, y además en ella intervinieron, intervenimos más de los que estaban incluso en la misma obra de trabajo, no de fuera, sino los mismos de la obra, que metían el hombro para hacer lo que. Bueno, pues tanto duró aquello que en el zócalo que había, al final del zócalo había una cenefa que iba con inscripciones árabes.
todas puestas. Pero en la parte izquierda ya estábamos hasta la coronilla, por no decir otra cosa, de tanta letra que ya ve. ¿Y qué ponemos aquí? Y entonces Paco Izquierdo dice, pues mira, ¿sabes una cosa? Vamos a poner la palabra, y entonces se puso una palabra como si fuera en árabe, al revés. Al revés se puso el decorado al revés y se puso, esto se ha acabado. Lógicamente el espectador no se dio cuenta de aquello, porque le digo al revés, parecía sinceramente que era una decoración árabe. Pero luego, si cogías las fotografías que aparecen ahí y las ponías al revés, lo veías perfectamente la palabra, esto se ha acabado. Ese fue el decorado que más costó, que más trabajo dio y esas cosas. Y no solamente el decorado, fue también el vestuario. El vestuario de esa obra, que fue magnífica y además muy querido por Arjona porque formaba parte de la historia. Fue el vestuario se alquiló de la Casa Cornejo de Madrid. Esa casa se dedicaba directamente a alquilar trajes para películas. Yo no sé si todavía existía la casa esa. Y aquello costó un dinero. O sea, tuvo que venir una señorita a cargo de los trajes, la que se encargó de darle a cada uno el traje que iba a llevar. Y tenía un genicidio al borrillo que no vea, no que lo cantara. Aquello costó bastante dinero. A pesar que la obra se resolvió bastante bien, pero de dinero quedaba muy poco, porque aparte de que todas las obras que se representaban en ese año eran con fines benéficos, porque siempre coincidían en la fecha de finales de año, como era la campaña de Navidad. Y lógicamente, pues la construcción de los decorados se hacían con materiales de poca valor, como era, como hemos dicho, el papel, que se compraba de las tiendas, y después se compraban anilinas de distintos colores de la casa Andrés Pal, que tenía la casa de los niños, o la tienda de los niños, le llaman aquí. Y allí se pintaba y se... Después se le hacían unos bastidores de listones de madera y se colgaban en el escenario tan magnífico que tenía el Teatro Levante, que estaba provisto de bambalinas, unas bambalinas con un carruchero que los enganchaba y lógicamente estiraba y colocaba el decorado a la altura que tú querías y sobre todo cogía una textura que envidiable. Y así se iba desarrollando el otro, porque todos se hicieron diferentemente de uno según en la obra que se ponía en la escena. Yo me acuerdo de otro decorado que se hizo que fue de árboles, pero se habían puesto hechos en escala, de uno detrás de otro. Y yo no sé si era en la fuga de un ángel que se trataba aquello, no recuerdo muy bien. Pero lo bonito era que los personajes iban saliendo de entre los árboles y daba una sensación muy agradable en aquella obra. Y en fin, todo eso se fue haciendo, metiendo el hombro como era natural en aquella fecha, todo, incluso lo mismo que salía con la obra. Yo siempre tenía papeles pequeñitos, a mí me gustaba no se me daba mucho a mí eso de los papeles largos. Cogía papeles chiquitillos, pues lo justificaba un poco. Así transcurrieron aquellos años de los años 50 a los 60, que nos pilló unos cuantos que aquí todavía nos quedamos. Ya poco con el pelo blanco, pero todavía lo podemos contar. Yo quería preguntarte, Felipe, también, ¿cómo hacía ahí el reparto? ¿Quién se encargaba del reparto de los papeles y eso? ¿Había un director de primera ya de antemano? ¿Cómo surgía el director? Que siempre era vamos, el que lo organizaba. Podía ser Ramona, la que te he dicho antes, la Cadeña, también. O sea, don Carlos Guetti, que fue también, también fueron los que nos llamaban, en fin. O sea que, pero prácticamente éramos nosotros mismos los que nos juntábamos y nos, vamos, diversión práctica no había. O sea que éramos nosotros mismos los que creíamos que así lo hacíamos mejor. Nos corregíamos también. Oye, esto así no de esta manera, en fin, también, pero que la mayoría de las veces éramos nosotros mismos los que... Pero los ensayos servían de diversión, porque en esa época no había mucho donde poderse divertir. Claro. Solamente estar juntos todos, éramos felices. Nos divertíamos, nos reíamos, en fin. Entonces éramos que pasábamos más frío que nada. Una de las comedias que hicimos era en el cementerio de abajo, no me había frío, pasaba. Y allí se decía, porque se representaba ese que era para cosas benéficas, para manta, para en fin, qué cosas de...
Yo quería preguntarle a uno de los miembros de teatro y eso, ¿qué era talla quise? Manolita Galán, yo me acuerdo de haberla visto en fotografías, o Isabelita Ortega, que está ahí en Coro y tal. ¿Os costaba trabajo convencer a vuestra familia para que os dejaran salir? Porque es que las comedias, como comedias, el nombre de las comedias, y comediante y comedianta, no eran palabras demasiado cómodas para la familia. De comedia no había hecho tanto, pero en los coros casi todos salían. Claro, pero eso de salir ya con la falda y este tipo de cosas. No salíamos si no nos dejaban ni ver a los novios. Digo yo que eso sería también, en nuestra época no era tanto comedia, era ir a la novena de la Virgen de los Dolores, o la ocasión de que entraran y salieran con manifestar. Para vosotros sería más o menos algo parecido, ¿no? Los ensayos, ¿no? Yo me acuerdo que mi hermana cuando llegaba tarde de los ensayos y eso, llegaba, ¡ay, qué juega! Pero me tenía clarísimo ya, ¿eh? Él me acompañaba a los otros salían a la puerta. Porque si no, como si fuera tarde, cualquiera llegaba tarde. Y decía, aquí os la dejo, aquí os la dejo. Yo la he dicho, siempre teníamos a Anita. Su madre le gustaba poco que me echara serenata a mí. Si la semana que viene te echamos una serenata. Se moría de baile porque me encantaba. Sí, verdad. No sé, el grupo más nuevo. A ver, Pedro. Nunca ha intervenido bastante. ¿Hay algún personaje, alguno que especialmente te recuerde o que te haya dejado un mejor sabor de boca? A mí, casi todo me ha dejado muy buen sabor de boca. La verdad es que el teatro a mí me ha dado muchísimo. Me ha dado muchísimo porque el teatro me ha dado, pues, 40 o 50 amigos íntimos que tengo en Arjona, contándolos mucho, pero el teatro nos ha unido mucho, el teatro nos ha hecho pasar ratos muy agradables donde hayamos ido, porque si yo digo que al jorobado de Notre Dame me lo encontré yo una vez en Villanueva del Arzobispo, corriendo por un monte, y luego resulta que era Damián. Pues claro, el teatro te ha dado esos buenos ratos. La verdad es que se ha dicho que yo disfruto mucho. Yo personalmente disfruto mucho y Antonio ha puesto, es decir, tú Manolo has puesto dos puntos muy importantes, como es el de aquí nuestro amigo Sebastián y como es Juan Antonio, como es Juani, porque desde chicos lo hemos tenido metido en el teatro. Y yo creo que el teatro es, a fin de cuentas, cultura, es un desarrollo de una entidad propia de un pueblo. Lo hemos estado viendo y de hecho se ve en los colegios, como se ha visto continuamente, que de los colegios salen muy buenos nenes. El teatro a mí me ha dado mucho, esa es la realidad. A mí, personalmente, también nos da como se suele decir, nuestros ratillos amargos, porque lo hemos tenido, cosas que no salen a su tiempo, pero luego el final del teatro, para el que se siente actor, es el aplauso del público. Y ese es el que te satisface. Yo me acuerdo de Germín, por ejemplo, cuando... Fue una tesitura un poco apuradilla. El año 91 había que montar cosas con el centenario. Entonces pensamos, la comisión, cuando ya estaba por ahí, pensamos que haría falta buscar un elemento que el teatro no se quedase fuera, de la celebración centenaria. Entonces pensamos que cómo acomodar una cosa, una celebración centenaria, una cosa histórica y el grupo de teatro. Entonces pensamos que era una buena oportunidad para volver a ser Saita, ¿no? Y se nos ocurrió plantearla, pero en nada de tiempo, porque la comisión funcionó en 2 meses, o sea que todo la repercusión tan extraordinaria que tuvo el centenario lo empezaba a montar a mitad de septiembre o a finales de septiembre, o sea que, y el teatro se avisó todavía más tarde. Eso de presentar una obra tan compleja como os hay de decir, que tenéis que representarla al día tal de octubre. ¿Cómo se actuó? ¿Pero bien? Hombre, lo que pasa es que siempre siempre se ha dado buena voluntad. No es que tampoco nos hemos mareado para eso, Porque Antonio García, una vez que estábamos representando Anillo para una dama, de la primera hoja se pasó a la última. Yo me ya la he perdido, pero bueno, cuando llega la circunstancia,
Unas veces con más esfuerzo, otras veces con menos. Pues siempre había un momento, había un rato, como ha dicho Pedro. Nada malos disgustos también, porque hemos tenido circunstancias. Pero nada, muchísimos ratos muy buenos. Muy buenos, muy buenos. ¿Te acuerdas del día 19 de agosto en Ribera Alta? Hombre, cuando pasaron las cabras por mi casa. Y le dije, no está Miguel aquí, no está Miguel del correo, no. Le digo a la nana de Miguel, digo, venid para acá que voy a salir conmigo. Yo salía de obispo. Vale, yo pasé todo obispo que me la han agregado a mí. Y mi mujer dice que tanta cara de cura no tengo. Entonces yo salía de cura. Y dice, digo a la nana de Miguel, digo, nene, ven acá, que vaya a salir de monaguillo conmigo. Que no, digo, venga, que vaya a salir de monaguillo. Y van al lado del padre y dice, padre, que dice Jeromín que vamos a salir de monaguillo. Y tenía los micros abiertos, no se dio cuenta. Dice, ¿cómo pego una clase de hostia? La gente con sus sillas que venían de las casas mirando. Y en las circunstancias, pues, bueno, no han hecho pasar buenos ratos. Y hemos aguantado muchos años, que es una cosa difícil. No ha habido intereses. Hemos ayudado a todos los judíos, de verdad. Han hecho muchas labores. Como antiguamente se hacían labores sociales, nosotros hemos hecho muchas labores sociales. Hemos dado dinero para arreglar el pavimento de Santa María, hemos dado para el tejado de San Juan, hemos ayudado a amigos nuestros. Y bueno, para las misiones, hemos mandado dinero muchos años a las misiones, le hemos mandado a Mariloli, le hemos dado al que hemos podido y bueno, las circunstancias no nos han permitido. La verdad, como no hemos tenido intereses de ningún tipo, pues siempre quedamos un poco de dinero para echar buenos ratos. Y luego nos juntábamos, echábamos 4 ratos buenos y ya está. Y el rato que habíamos empleado allí, pues estaba bien pagado. Demasiado bien pagado. A lo que hacíamos, demasiado bien pagado. Y hablando de la gente nueva, ahora que entramos un poco, la gente se ha ido incorporando. Yo, Joaquín, hombre, de los personajes y de la obra última, más importante y eso, el nacimiento de Joaquín del año 2009, sí, me llamó bastante la atención. ¿Tú te acuerdas? Ese tipo de ese tipo de movimientos, esa articulación que nos llama un poco, en fin, se nos quedó un poco... ¿Te sirvió la referencia de los ancianos anteriores? ¿Viste imágenes anteriores? Sí. ¿O cómo te inventaste tu personaje? No, inventado no fue ninguno, fue casi una copia de Pedro. No sé si vosotros habréis... Yo la única obra que me sirvió de referencia, en tanto los gestos, luego Bonoso también era una persona muy meticulosa que te decía cómo tenías que moverte o cómo tenías que sentarte, ¿no? Pero Pedro Mercado fue uno de los personajes donde más me fijé. Fue uno de los personajes que no sé si acordaréis cuando se hizo en el año 82. Fue un daciano que lo consiguió bastante y yo a mí, Bonoso ha sido el que me dio las pautas. Eso de sentarme en el sillón es que me lo puso Antonio muy ancho. Quedó muy bien, pero había que llenarlo. Y aquello de retreparte en el sillón pues quedó fenómeno. Pero fue por eso, porque era el sillón muy grande, vamos. Pero muy bien, es de los personajes que siempre me gustan más la parte de los personajes cómicos y los de hacer reír, pero ese fue de los que, si me quedara con alguno de ellos, me quedaba con ese. Me vi yo de otra manera, actuando de otra manera, además. Más forma. Benito también ha intervenido en muchas ocasiones en relación con el teatro. No sé si ha pertenecido alguna vez al grupo de teatro o ha intervenido en presentaciones. Cuéntanos algo, Benito. Bueno, yo tuve la gran suerte y voy a aprovechar esta noche para darle las gracias en primer lugar a Antonio García, a Pedro Reyes, porque en el año 83 fuera también parte importante aquel año con la Hermandad de los Santos y ellos fueron incondicionales. Hay una anécdota, hay varias personas, por ejemplo Antonio García nos decoraba en Santa María, estábamos cavando puntas hasta que los vecinos decían, ¡coño, ya está bien! Nos retirábamos y nos íbamos. Y volvíamos cuando daba el primer toque de la novena, que también ya se podía dar golpes clavando puntas en el escenario. Y Pedro Reyes, si más no me falla la memoria, creo que fue el fichaje que se hizo aquel año con los caciques. Además que me la jugaste bien porque me dieron el personaje, me dijeron que iba a hacer un personaje de segunda. Me adjudicaron el primer personaje con menos de 15 días para aprenderlo. Y eso fue aquel señor, Y en la plaza de los coches, allí lo cogí y dije, Pedro, tú te tienes que incorporar aquí a esto porque, en fin, doy las gracias a ellos. Y como volviendo atrás,
tú también, Manolo y Antonio, me parece que el año 66, 67, no recuerdo bien, La Pasión. Que ha salido 70. O 70, bueno, 70, sí. Quiero un poco resaltar la memoria de aquellos años de cuando lo hicimos, pero quiero un recuerdo para él, del tipo Juan García, o sea, Juan Ramos, para él. Y hay una anécdota muy curiosa también de aquella representación. Yo salía de San Pedro, si observáis la fotografía, la parte de la izquierda con el pelo negro, muy distinta de cómo estoy ahora mismo, y había una parte donde había que hacer el lavado de pies, que lo tenía que hacer Jesús, que lo representaba Tomás. Martínez Salinas. ¿Os acordáis de Tomás, el maestro escuela? Era, Tomás pues tenía un modo muy especial de expresarse y tal. Y entonces en los ensayos yo le decía, Tomás, te lo juro que cuando llegue el día de la representación no me lavo los pies y los voy a presentar con el olor a queso que normalmente me huelen a mí. Y me decía, me voy a poner en pie si me permitís, ¿no? Porque decía, Benito, si tú eres capaz de hacerme eso, se fatiga tu lavación. Lávate los pies, por favor. Y yo decía, te lo juro que ni me lavo los pies ni me corto la uña. Y eso va a ser un desastre. Gracias. Si queréis, en honor a la historia hay que decir que si el grupo de teatro existe, en cierta parte se le debe a Benito, porque el grupo salió para hacer la Comedia de los Santos, pero al año siguiente no había perspectiva de que pudiéramos seguir, porque la verdad que no teníamos idea de continuidad, que yo nos cogí a Antonio Barrio y nos dijo, oye, mira, que vamos a hacer esto, y lo hicimos. Pero Benito al año siguiente se empeñó, oye, ya nos picó el gusanillo y dijimos, bueno, y al siguiente, ¿por qué no? Como la hermandad se echó para adelante, y ya llegó un momento en que ya el grupo se cogió autonomía, y aquí estamos. Benito es parte también de la historia. Bueno, si tenéis alguna cosa más, yo quisiera, para cerrar, darle la palabra a Juan Antonio, que es de los más jóvenes, que nos cuente un poco, digamos, ese paso por la afición a otro tipo de dedicación. Bueno, bueno, pues yo al principio, la verdad es que yo cuando empecé con el teatro, yo fui con ellos principalmente. Yo siempre de chico, que igual que todo el mundo aquí en Arjona, iba allí a San Juan a verlo. Y bueno, pues ahí empezó a picar el gusanillo. Y ya entre mi padre y yo empezamos a convencer a Maximiano, que fue como trabajar con mi padre. Pues dijimos que si me daba un papelillo, siempre sacábamos alguna cosilla, aunque fuese salir. No, me daba igual hablar o no hablar, yo quería salir, quería ver cómo era eso. Entonces me prepararon un sainete, que era Sangre Gorda, que lo había hecho anteriormente él con Carmen, y lo hice con Eva Zamora, y fue mi primer año, fue el año que yo empecé a hacer eso, y claro, una vez que está allá arriba, pues la cosa cambia mucho el mundo, se ve de otra manera todo, y la verdad es que a mí me empezó a gustar. Luego empecé en Jaén, seguí haciendo teatro con la clase mientras estudiaba arte, bachiller artístico. Había un grupo de teatro en el que yo también empecé a hacer teatro y ya fue cuando me convenció del todo. Y iba compaginando unas cosas con otras y ya empecé, me decidí, igual que Juani, me decidí a estudiar arte dramático, que es lo que nosotros decimos, el arte para nosotros y el drama para nuestros padres. Eso es así. Y bueno, pues nada, empezamos la carrera, también hablo por parte de Juani, que es una maravillosa actriz y me encanta como actriz, me parece muy buena, muy natural. Y una grandísima amiga, lo digo, bueno, es que está aquí su padre, aquí su madre, pues yo. Y bueno, pues la verdad es que yo también en un principio pensé en dejarlo porque la gente me decía que era muy complicado toda la historia. Pero bueno, aquí gracias al señor cámara que tenemos aquí y a mi madre, me convencieron un día y me dijeron, mira, sé lo que quieres hacer, hazlo porque tú no te preocupes, que te vamos a apoyar en todo. Y bueno, pues así fue cuando tomé la decisión total y fue cuando me decidí a estudiar arte dramático y nada, terminé la carrera y me fui a Madrid, a sufrir, como yo lo llamo. Pero bueno, muy bien, la verdad es que estoy haciendo lo que yo en verdad quiero, lo que siempre me ha gustado y que me llamó la atención, porque nunca otra cosa me había llamado la atención tanto como cuando vi a ellos actuar en teatro. Y la verdad es que quiero dar las gracias a ellos, porque desde el primer día que yo llegué allí al teatro, a San Juan, la verdad es que me acogieron como un hijo, entre los 4 o 5 niños que había estudiado también por ahí jugando, me acogieron como un hijo desde el primer día, me trataron muy bien.
me ayudaron muchísimo a saber cómo empezar, cómo hacerlo, cómo decir las frases, cómo aprenderme el texto. Y la verdad es que estar con ellos, que es una gran familia para mí, me siento muy orgulloso de estar con ellos y empezar con ellos. Cuando seas famoso te acuerdas de... Claro. Por si no lo sabes, yo soy el manager de todo. Porque tío, el que he ido y el venido, cuando haya algo tiene que ser manager. Bueno, es que no hablo con mi padre. Ah, segundo manager. Bueno, pues, un momentillo que queremos, en fin, Cristina te va a entregar un recuerdo a Manolo como conferenciante. Yo la obra que ha hecho comparte que eras tú. Con todas. A mí, ¿no? Una anécdota de saltar. Joaquín la sabe mejor, que le diga la anécdota que lleva 2 horas riendo. ¿Quién quiere que la cuente, mujer? No la cuento porque es muy ordinaria. Que la cuente. Se la cuenta mejor. Cuéntala, anda. Me quedo sin batería. Si sé cuál es. Me quedo sin batería. Anda, ven acá. Y la cuenta. Yo la dije inconscientemente. Pero conscientemente no soy yo capaz de decir esas cosas. Pero como él hace tanta gracia que la cuente. Ya que yo quería que hablara Rosario porque se ha quedado aquí sentada y no ha dicho nada, digo, por lo menos que Rosario nos cuente algo. Fuimos a Cañuela y la verdad que ese año que fuimos a Cañuela fue un poco como cuando vamos muchas veces a nuestros sitios. Con 2 ensayos, sin nada preparado y a la aventura, y a decir, vamos a cerrar los ojos y antes que termine vamos a ver cómo sale la cosa. Pues fuimos aquel año y aquel año fue un año de tropiezo y fue de mucha risa. La primera risa que Cañuela se iba a partir, con perdón de la expresión, se iba a partir el culo de risa, fue que Rosario era con Agustín, con el Agustín. Agustín era el padre de la novia y Eso fue los caciques. los caciques, es verdad, y le dijo, y exactamente con la de los caciques. Pero la segunda, Benito, no la primera, la segunda. Ella tenía una frase que tenía que decirle a Francisco Agustín: salga usted por la puerta del callejón. Y Rosario pues se le trabó la lengua y hay un niño que está borroso, pero bueno, da igual, y le dijo: salga usted por la polla del callejón. Aquello hizo tanta gracia que esa obra fue por rato ya Rosario, cada vez como Rosario le dice que yo no digo esas cosas, pero que le salió. el mismo año, ese también Agustín, que se fue el mismo año, Agustín también en Españuela, pues lo que pasa muchas veces te quedas en blanco y no sabes por dónde tienes que mirar. Como no tengo un poco de esparpajo y diga algo, ya que no se oye, da igual. Y Agustín, pues ya terminando la obra, tenía que saltar diciendo: viva España, vivan los españoles. Fueron los caciques, claro. Viva España, viva los españoles. Y se quedó en medio del escenario y se quedó así mirando. Y mi hija que estaba apuntadora le decía: ¡viva España y los españoles! Y él se quedó así en blanco: ¡viva España y los españoles! Y ella dice: Manoli, que no me acuerdo. ¿Y ahora qué digo? Eso fue yo creo que fue el primer, esa fue la obra que Rosario dijo. Y luego Agustín, ya que eso era el final. La verdad que cosas como esas han pasado. Con Manuel, en realidad, me acuerdo en qué obra era, que salía yo haciendo un papelillo y en vez de decir: mira lo que dice don fulano, dice: no sé qué, mira lo que dice Antonio. Tengo que decir que hay una cosa muy típica del teatro, que bueno, por lo menos de que estoy yo, que era el último día de función hacerse tratado.
Y eso siempre que el teatro siempre se ha hecho, cambiar agua por anís, sin que lo Anda. sepa el otro, el que bebe. Que se lo digan a Pedro lo que le hicieron una vez. Ginebra que le echaron en el café. A mí me cambió mi hija en una obra de teatro, porque era mi hija, si es otra la... yo qué sé, me cambió el tazón de café que me estaba tomando por ginebra. Y yo pues, que se me vino a la mente en aquel momento cuando me eché el trago, digo, uy, lo que quema este café. Yo me podía cagar la madre de mi hija porque estaba lleno de tráfico. Aquello fue, y bueno, abonoso y a cuánto se le ha cambiado, que cuando se sale con bebidas se sale con una bebida dulce, un mosto, cualquier cosa. El día último pues solemos echarle lo que no sea mosto. Un poquito. Pero tú dijiste la verdad, porque es agua de fuego, ¿no? Que le pregunten a José, el actual, que no estaba por aquí. El año creo que fue de María Fernández cuando le dieron la guindilla al auricular del teléfono y con todas sus ganas creció la obra que pasó el pobre dándose aquí en la oreja con todo su disimulo y la oreja cada vez más grande. Aquella que pasó hasta que pudo salir el descanso a lavarse un poco para quitarse el tipo de la guindilla de la oreja. Bueno, pues allá vamos estamos muy animados y ahora nos íbamos a tomar una cervecilla, pues nos podemos seguir a tertulia allá abajo. Nos vamos por abajo, los que queráis bajar, bajáis y nos juntamos aquí y charlamos. Le vamos a entregar a Felipe y a Benito, como los veteranos y como representantes de todos los actores de estos 60 años, unos platos para que tengan un recuerdo. Ahora los otros, Pedro, tú. A ver,